Hola a todos, a continuación les mostraremos cómo se construye un script para el análisis de componentes principales en MATLAB. Nuestro grupo está conformado por Andrea Calderón, Johan Gracia y quien les habla, Paola Díaz. Para la realización del script tomamos los datos reportados en el artículo Evaluation of River Quality Monitoring Stations by Principal Component Analysis. El objetivo es determinar mediante un análisis de PCA la eficacia de la red de monitoreo de calidad de agua del río Señón, ubicada en la parte baja de este cuerpo de agua. Se pretende establecer si es posible reducir el número de estaciones, con lo cual se disminuirían los costos sin sacrificar la calidad de los resultados. La red de monitoreo está conformada por 22 estaciones, cada una de las cuales mide 42 parámetros físico-químicos. Los datos utilizados para el estudio son los obtenidos en el periodo de 1999 a 2001, y el software utilizado por el autor es el software SAS versión 8. Algunos de los parámetros físico-químicos medidos en las estaciones son temperatura, color, DBO5, nitrógeno, fósforo, metales pesados, clorofila, dureza, turbiedad, entre otros. La zona de estudio es el río Saint John, ubicado en el noreste de Florida, Estados Unidos. Tiene un área de 2.777 millas cuadradas. Este recibe descargas de fuentes urbanas, tierras rurales y agrícolas y de algunos sistemas de tanques sépticos, entre otros. El río fue declarado como cuerpo de agua de importancia regional y la red de monitoreo se instaló como herramienta para evaluar el grado de contaminación del agua. Teniendo una visión clara del objetivo del estudio, procedemos a elaborar el script en MATLAB. El primer paso para generar nuestro script es cargar el archivo en MATLAB. Llamamos concentraciones a las mediciones de cada estación. Estas se convertirán en las filas de nuestra matriz inicial. Llamamos variables a las 22 estaciones de monitoreo, las cuales se convertirán en las columnas de nuestra matriz. Para subir los datos al programa utilizamos la función XLSRead, la cual convierte el archivo Excel en una variable tipo array. Como en algunos casos la base de datos puede contener huecos, utilizamos el comando isNaN, el cual chequea si hay valores no asignados en la matriz, devolviendo una matriz de unos y ceros del mismo tamaño. De esta manera logramos tener nuestra matriz de trabajo, a la cual nombraremos datos iniciales. Es importante que el archivo Excel en el cual tenemos nuestros datos se encuentre guardado en la misma carpeta donde vamos a crear nuestro script. Para ver el tamaño de la matriz y comprobar si los datos están bien cargados, utilizamos el comando size. Al correr el script veremos en la pantalla de comandos que nos arroja el valor de las filas y las columnas de la matriz. Acá observamos que nuestra matriz presenta 42 filas y 22 columnas. Luego nuestros datos quedaron bien cargados y podemos comenzar a trabajar. Una vez MATLAB reconoce los datos de nuestra matriz de trabajo, la cual hemos denominado datos iniciales, debemos normalizarla. Este proceso es determinar el promedio y la desviación estándar de la base de datos, tomar cada uno de ellos, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Este proceso puede hacerse paso a paso, pero existe en MATLAB la función z-score, la cual hace todo en un solo paso. Llamamos normz a nuestra matriz normalizada. Una vez nuestra matriz es normalizada, determinamos la matriz de covarianza, utilizando la función cov. También debemos determinar los vectores y valores propios, los cuales se determinan con la función ake. Ake produce una matriz diagonal de vectores propios y una matriz de valores propios. Finalmente, determinamos los componentes principales con la función primcom a partir de nuestra matriz normalizada. Primcom lleva a cabo el análisis de componentes principales de la matriz de datos numéricos. La primera columna
PCS. Son los componentes principales. La segunda columna, que hemos denominado nuevos datos, son las puntuaciones o scores de los datos obtenidos después de todas las transformaciones. Y la tercera columna, varianzas, representa las varianzas de cada uno de los componentes principales. Para ver más fácilmente los resultados, podemos determinar los porcentajes de varianza de cada uno de los componentes principales, como veremos en la pantalla de comandos. Acá entonces encontramos nuestros tres primeros componentes principales y acá encontramos los porcentajes, de donde podemos ver que existen dos componentes principales. MATLAB nos ofrece diferentes herramientas gráficas para visualizar los datos obtenidos por PCA. Como se observa en la gráfica de barras obtenida al aplicar la función Pareto, encontramos dos componentes principales, uno de mayor contribución y el otro con una contribución mucho menor. Otra opción de gráficos en MATLAB es la función subplot, la cual divide la ventana de gráficos en 4 gráficos. Observamos para el primer componente principal cargas similares en todas las variables, nuestras 22 estaciones de monitoreo. Esto se asocia al funcionamiento de la red, indicando una adecuada operación de esta. En cuanto al segundo componente principal, en este se observan diferencias entre las estaciones, 3 de ellas con una carga baja, SJR14, HSCC y SJP. Esto nos indicaría que quizá estas tienen poca importancia dentro de la red de monitoreo. Sin embargo, la poca contribución a la varianza de este componente no nos permite afirmar el planteamiento. Otro tipo de gráfico que puede obtenerse en MATLAB es aquel que se produce utilizando la función bplot, generando una representación gráfica de datos multivariantes. Entre más se encuentra alejada la variable de un componente principal, se asocia más a este. En nuestro caso, vemos que la mayoría de nuestras variables están alejadas del componente principal 1, que es al que se asocia la mayor cantidad de varianza. Vemos también acá las estaciones que nombramos anteriormente, las 3 que podían ser retiradas, tienen una menor distancia y están más cercanas al componente principal 2. Como una manera de validar los datos obtenidos del PCA, se correlacionan algunos parámetros medidos en las estaciones y se verifica si existe algún comportamiento diferente al retirar las 3 posibles estaciones. Los datos que se tomaron fueron los de carbono orgánico disuelto y color del agua, en el caso que tengamos las 22 estaciones y en el caso en que tengamos 19. Como se observa, no hay ninguna diferencia significativa, por lo tanto no puede concluirse que las 3 estaciones de monitoreo puedan ser retiradas. Con el fin de comprobar la calidad del script, realizamos el mismo ejercicio utilizando el programa SPSS. Como podemos ver, los datos obtenidos en MATLAB y en SPSS son iguales, así como los gráficos de sedimentación obtenidos en cada uno de los programas. Esto es lo que nos permite confirmar la existencia de los dos componentes principales que se mencionaron anteriormente. Concluimos entonces que aplicando el método de análisis de componentes principales en MATLAB y en SPSS encontramos dos componentes principales. El primero relacionado con el funcionamiento de la red de monitoreo y el segundo muestra diferencia entre las estaciones, pero no permite afirmar el retiro de 3 de ellas debido a su poca contribución a la varianza. En el ejercicio de aplicar análisis de componentes principales en MATLAB, SPSS y al comparar los resultados con el software utilizado originalmente en el artículo SAS versión 8, se evidencia que en los 3 casos se obtuvieron los mismos resultados, comprobando la eficacia de los 3 programas. Sin embargo, MATLAB se destaca por la rapidez de los resultados, además de sus diversas aplicaciones.